Bueno muchachos, vamos a mirar un momento la solución del quiz o de la segunda actividad. En el concepto de circunferencia nosotros ya hemos establecido la definición en clase, entonces este problema creo que queda, eh, creo que queda saldado, no hay como necesidad de ahondar en ese tema. El diámetro pues es una cuerda que pasa por el centro. En el caso de este problema del arco, ese problema se resolvió en clase, fue creo que el primer problema que se hizo formalmente, entendiendo que la medida del arco ABC es igual a la medida, voy a colocarle aquí, si nosotros tenemos la circunferencia, tenemos aquí, este es A, B es el punto del arco menor, entonces A, BC, y si pensamos en este como el vértice del ángulo, o el centro de la circunferencia, podríamos verlo como B, el vértice. Entonces la medida del arco va a ser la misma medida del ángulo B, como todos ustedes bien saben allí. ¿Listo? Entonces sería la medida del ángulo B. Resulta que si ustedes ven el ángulo B, tal como está presentado ahí, este es el lado A, este es el lado BA y el lado BC. Este punto B, que es el punto del arco, hace parte del ángulo ABC. Y por propiedad de la geometría 1, ustedes saben que la medida de ese ángulo se puede ver como la medida del ángulo ABB más la medida del ángulo BVC. Entonces, pues la medida de este ángulo ABB es justamente la medida de este arco AB. Esta sería la medida del arco AB más la medida del arco BBC. En ese caso sería del ángulo BBC, sería la del arco BC. Entonces sería la medida del arco BC. Básicamente eso es lo que tenía que demostrarse en ese problema. Ya se había hecho en clase, entonces por ese lado no hay tanto lío. En el caso del B, demostrar que si dos cuerdas son equidistantes del centro, entonces tenemos una circunferencia. Tenemos esta cuerda, por ejemplo, tenemos esta cuerda, tenemos el centro de la circunferencia y tenemos que son equidistantes, significa que el segmento perpendicular de aquí a acá, llamemos a este punto de intersección el punto A, y tenemos aquí la distancia del punto C a la cuerda, llamémosla el punto B, ese punto B de intersección, pues tenemos que demostrar que las cuerdas tienen la misma medida. Pero nosotros por propiedades decíamos que, claro, como el segmento rojo y el segmento azul son perpendiculares, entonces tenemos que, y son perpendiculares a las cuerdas, entonces ¿qué significa eso? Significa que este lado es congruente con este y que este lado es congruente con este. Y ese problema se había visto incluso hasta en clase. Entonces podríamos utilizar recursos, por ejemplo, como el radio, al unir este punto con este punto de acá, llamémoslo punto D, y al unir el centro con este punto de acá, voy a colocarlo aquí de nuevo, llamémoslo el punto E, se van a formar dos triángulos rectángulos. Ya sabemos que esto es perpendicular porque estamos hablando de distancia, esto es perpendicular, entonces tenemos un triángulo dos triángulos rectángulos en donde, atención acá, este y este cateto son congruentes y la hipotenusa, que sería el radio, son congruentes, por lo tanto los dos triángulos van a ser congruentes y es así que pues que se tiene que bueno, ahí se tiene que la medida de AD es igual a la medida de BE, ¿cierto? Y por digamos, el truco que se había hecho en clase de multiplicar dos veces en ambos lados, dos veces la medida de AD igual a dos veces la medida de BE, se sobreentiende pues que estas dos veces la medida de AD sería la medida de AD, pero resulta que AD es congruente con, llamémosle AF, entonces más medida de AF, y esto va a ser igual a dos veces la medida de BE, pero esto sería medida de BE
más la misma medida de BE, pero resulta que BE también es congruente a, por ejemplo, a BG, a este pedazo de acá, porque sabemos que por propiedades ese segmento perpendicular biseca la cuerda, entonces sería más la medida de BG. Y pues resulta que aquí llegamos a que la medida de AD más AD más AF, pues simplemente la cuerda FD, entonces diría la cuerda FD, más va a ser igual, aquí va a ser igual a la medida de la cuerda AD-AF, sería esta de acá arriba, y BE más BG sería la cuerda GE. Entonces ahí estaríamos demostrando que las cuerdas son congruentes. Eso en cuanto al segundo problema, que ya también se había establecido en clase. En este caso del tercer punto, podríamos pensar en lo siguiente. Voy a hacerlo por acá a un lado. Tenemos la idea de la demostración. Una circunferencia de radio de 8 centímetros. Aquí tenemos un radio de 8 centímetros. Una cuerda dista 4 centímetros del centro. Entonces nosotros tenemos una cuerda acá. La distancia de esa cuerda al centro es de 4 centímetros. Entonces tenemos acá 4 centímetros. Sabemos que el radio es 8. Aquí tenemos 8. Sabemos también que esta distancia aquí es perpendicular. Por lo tanto, lo que necesita, y como sabemos también que al ser esta distancia, este segmento azul biseca la cuerda, pues este pedacito es congruente con este. ¿Qué necesitamos encontrar nosotros entonces? Pues realmente necesitamos encontrar, ya les digo acá, pues la longitud de este cateto, de ese triángulo rectángulo. Nosotros sabemos aquí que ese pedacito puede valer X. Tenemos que este cateto vale 4 y la hipotenusa vale 8. Sí, el radio vale 8. Entonces, si hacemos el cálculo por aquí a un lado, me excusan aquí como el desorden, sería hipotenusa al cuadrado va a ser igual al cateto al cuadrado, que va a ser 4 al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, que va a ser x al cuadrado. Entonces esto va a ser igual a 8 al cuadrado a 64. Este 4 al cuadrado a 16. Pero resulta que ese 16 está positivo a la derecha, pasa a restar, quedaría menos 16 igual a x al cuadrado. Entonces 64 menos 16 va a ser igual a 48. Por lo tanto, la raíz cuadrada de x al cuadrado, que va a ser x, va a ser igual a raíz de 48. Entonces, fíjense que este pedazo de x vale raíz de 48, por lo tanto, la cuerda completa, la cuerda mide 2 veces raíz de 48. Entonces, ahí se estaría utilizando el teorema de Pitágoras para resolver ese problema. Y para el caso del segundo, del B, dos puntos de una circunferencia determinan un arco menor y un arco mayor. Voy a etiquetar con M el arco menor y con M mayúscula el arco mayor. La medida del arco mayor, que es esta, es 30 grados menos que 2 veces la medida del arco menor. Es decir, que yo formulo la ecuación para el arco mayor. La medida del arco mayor es 30 grados menos, es decir, le voy a restar 30 grados a 2 veces la medida del arco menor. Ahí está. Con esa ecuación entonces tenemos lo siguiente. Nosotros sabemos que el arco menor más el arco mayor suman 360 grados. Pues el arco menor, ustedes pueden utilizar este sistema, manejarlo en términos de la cantidad, de la variable minúscula, m minúscula, m mayúscula. Pero pues no habría problema en dejar ya con todo con la m minúscula, porque aquí la m ya está despejada, la m mayúscula. Entonces quedaría más m mayúscula, que sería el arco mayor, 12m menos 30, igual a 360. Porque ustedes hacen una sustitución, que ustedes sustituyen este m en este m de acá. Entonces justamente es este valor de acá. Aquí m más 2m le va a dar 3m minúscula igual a 390. ¿Por qué? Porque el 30 que está restando pasaría a sumar y ustedes pasan a dividir el 3, entonces le va a quedar 130, el arco menor, aparentemente, ¿no? ¿Sí? 130. Entonces la resta entre 360 y 130, 360 menos 130 le va a dar 230 el otro arco. 230. Entonces ahí está, digamos, resuelto el quiz. Listo, espero sea de gran ayuda la solución.